Nichiryo Daishonin siempre insiste en que podamos dejar de lado la enseñanza Yakumon para comprender la enseñanza Honmon. Referido a la recitación de los 10 factores, en la recitación Yakumon de los 10 factores, que corresponde a la manera de hacerlo al estilo de la enseñanza Tendai, Yo y Yo Ho se refiere a la ley como todas las leyes. Es una visión de la manifestación de la ley en todas las cosas. En esa forma de recitar decimos Yo y Yo Ho Nyoze So Nyoze Sho Nyoze Tai Nyoze Riki Nyoze Saku Nyoze In Nyoze En Nyoze Kan Nyoze Ho Nyoze Honmatsuku Kyoto. En cambio, en la recitación Honmon, Yo y Yo abre la puerta para decir que hay una ley, y no varias, ni muchas, ni que todo es la ley. Y luego, Hon-nyoze está mencionando esa única ley, que es el Dai-honson. Esa recitación, la recitación Honmon, es como sigue. Yo y Yo Hon-nyoze, Son-nyoze, Shon-nyoze, Tai-nyoze, Riki-nyoze, Saku-nyoze, In-nyoze, En-nyoze, Kan-nyoze, Hon-nyoze, Honmatsuku Kyoto. Esa es la forma de recitación que se refiere a la era de la ley final. Otras maneras de recitar los 10 factores no son válidas en esta era de la ley sin precedentes. En síntesis, Ho en Yakumon es la ley significando todas las leyes. El Dharma es todos los dharmas. Ho en Honmon, la ley es el Dai-honson, una sola ley, un solo dharma, la ley sin precedentes. Yo y Yo significa esto, y esto se refiere al Dai-honson como el punto unitario de todas las leyes del universo. Es similar a la emanación de Budas que llegan de todo el universo y se reúnen en un lugar en la Torre de los Tesoros, en el capítulo 11 del Sutra del Loto. La llegada a un lugar en la Torre de los Tesoros significa Nam-myo. Significa que el Dai-honson, la Torre de los Tesoros, se convierte en el cuerpo místico, Myo-tai. Si vamos desgranando, podemos ver que el significado de los 10 factores es el siguiente. Primero, cuando hay Myo, hay Ho. Decimos, Hon-nyoze, es la ley. La palabra Dharma, ley, tiene por raíz dar, llevar, y puede considerarse como los últimos elementos de la realidad. Es entonces el conocimiento de estos elementos y por lo tanto estar en posesión de una sabiduría universal. El Daishonin identifica Ho con el mundo de los fenómenos y en sus formas siempre cambiantes. La vida se expresa de diversas formas visibles según patrones definidos y corresponde a Ho. Es fácil ver que Ho, la ley, se relaciona con la vida. El movimiento del universo es Ho, y por lo tanto la vida entendida como manifestación, pero la fuerza fundamental de ese movimiento es Myo, entendida como fuerza latente. Porque Myo es la partícula, es materia. Ho es el movimiento ondulatorio, es energía. Ese esquema de pensamiento lleva tiempo,
Pero si ya se está practicando ante un Daihonson y se tiene ese esquema de pensamiento, no se puede violentar a una persona, no, es absolutamente disparatado pensar que uno pueda cambiar la conciencia de una persona de un día para otro. Será paso a paso, confundirá, por decirlo de alguna manera, al Daihonson con su Dios, pero con el tiempo, con la práctica, va a dar los pasos correspondientes para que finalmente despierte esa conciencia Honmon y descubra el valor que tiene en sí mismo o en sí misma esa persona y qué cosa realmente es ese objeto que tiene delante. Y luego preguntó Esteban sobre otras religiones en relación que a la relación que establece Nichiren Daishonin al ponerse Nichi, Sol, como nombre con Amaterasu, la diosa del Sol. Preguntó si otras religiones podían llevar a la budeidad y abrir el camino hacia la budeidad. Y sobre esa pregunta, la respuesta fue que no, en pocas palabras, no, en una sola. Pero la desarrolló largamente a esa respuesta, explicando que los seres humanos veneraron originalmente, después de la época del diluvio, a An como dios en Sumeria, como dios del cielo y con el emblema del sol, es decir, el sol que da energía a la tierra, era eso que uno venera. Y An era realmente el Honbutsu. Es la primera aparición del Buda, del Nyorai, en las tres apariciones, los tres cuerpos del Buda. Pero al aparecer después de ese origen religioso muchísimas otras religiones inspiradas en el culto solar, de todas formas empezaron a perder la fuente de ese culto. ¿De dónde viene esa onda de energía? ¿Cómo nos facilita a nosotros la vida? ¿Cómo nos despierta y nos eleva a nosotros el estado de vida, esa onda de energía? Si empezamos a creer simplemente que nosotros no somos más que los seres que están siendo irradiados por el sol, que debemos la vida al sol, pero por este planeta, pero el sol se convierte en un nombre y la gente venera un nombre sin sustancia. Entonces ya se llame Inti, ya se llame Zeus, ya se llame como se llame, no va a tener ningún tipo de respuesta, digamos, de la vida esa veneración, porque es una veneración a algo sin sustancia. La sustancia, la única, eso es teoría, dijo Eddie. Pero lo que no es teoría, lo que es realidad, es que en esta época está entre nosotros un objeto concreto, que es el objeto más importante del mundo, y es el Daihonson, y está en un lugar concreto, que es el Honmonji, el templo. Entonces, ese lugar es el lugar donde se emite esa onda de energía que nos permite manifestar los estados elevados de vida, la budeidad. Es decir que las personas irán acercándose al Daihonson e irán transformando la vida, pero no a través del camino de otras religiones que toquen como Amaterasu mismo, ella, Amaterasu, la diosa del sol, en la religión Shinto, porque por ejemplo el Shinto de la actualidad mencionó no es una verdadera religión como la de la antigüedad, sino una construcción como una especie de budismo esotérico deforme, dijo, en la que sirvió para el militarismo japonés fundamentalmente, pero que no tiene ningún valor, que no da, al contrario, que le quita valor a las personas.
Es decir, que un nombre en sí mismo como Amaterasu, que es tan importante por ser la diosa del sol, y en la época de Nichiren Daishonin entonces Nichiren elegirlo como nombre para indicar su enlace, su relación con el sol, con lo que realmente esto significa como entidad, ya ahora no tiene ningún sentido en una religión como esa. Y por último, Norma preguntó sobre ponerse objetivos. En el Honmon Daimoku, objetivos concretos no. Ya está mencionado por qué no. Simplemente dejar que el Nyorai nos atraviese, dejar que uno realice la tarea del Nyorai. Pero le indicó, y esto también es un camino, paso a paso, hasta manifestar la conciencia Honmon, no hay daño en hacer esto, que si tiene objetivos, realice un Daimoku por ese objetivo. Es decir, por ejemplo, también existe la práctica en Honmon Shoshu, hizo una práctica que realizaba Nichiren Daishonin, de realizar un Daimoku ante una persona sufriente, ante un enfermo. Le transmitía la energía del Daimoku al enfermo directamente, con ese Nam fuerte y el Myoho Rengekyo, uno solo. Se puede hacer así, con objetivos concretos, pero no es que ese sea el camino de la Honmon Shoshu, pero es el camino paso a paso para ir tomando conciencia Honmon y ir descartando en la medida en que vamos avanzando en esta práctica y en esta creencia la conciencia Shakumon